Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen en este su programa Índice Económico. Soy Marilena Vega y es un gusto saludar a Darío Celis. Darío, buenas noches. ¿Cómo estás, Marilena? Bien, qué Muy gusto buenas saludarte. noches. Rogelio Varela, muy buenas noches. Marilena, Un Darío, ¿qué tal? gusto. ¿Cómo Rogelio, buenas están? noches. Acompáñenos. ¿Qué tanto sabe de la industria, de los datos en centros, nubes, información, tecnología? De todo esto vamos a platicar el día de hoy. Comenzamos. México se ha convertido en los últimos años en un imán para inversiones de data centers, más de 18,000 millones de dólares directamente y de manera indirecta 50,000 millones. Vea lo que le preparamos. México experimenta un auge en la inversión para la instalación de centros de datos, impulsado por la inteligencia artificial y el cómputo en la nube. Se trata de un auténtico imán para atraer nueva inversión extranjera con proyecciones que superan los 18,000 millones de dólares en atracción de recursos entre 2025 y 2030. Según la Asociación Mexicana de Data Centers, esa inversión generará otros 50,000 millones de dólares en la operación de centrales eléctricas y otras infraestructuras necesarias para la operación de centros de datos. Por otra parte, se estima la creación de alrededor de 96,000 empleos directos e indirectos que convertirán a México en el segundo mercado más grande de América Latina en este sector, luego de Brasil. Uno de los sectores más dinámicos, no solamente en la parte de inversión, sino también en nuevos proyectos, son los centros de datos. Estos lugares donde se almacena toda nuestra información, desde los corporativos hasta las fotografías familiares. Y bueno, pues para platicar de este tema, de los retos que enfrenta esta industria, está con nosotros Adriana Rivera, directora ejecutiva de la Asociación Mexicana de Data Centers. Muchas gracias. Adriana, bienvenida. Gracias, Rogelio. Buenas Gracias, noches. Marilena, Darío. Buenas Gracias. noches. Pues coméntanos un poco en lo general cómo termina el año este sector. Sabemos que es un imán muy importante de inversión extranjera, quizá en estos momentos el más importante. Es correcto. Tenemos programado, según un estudio de mercado que llevamos a cabo este año, una inversión directa de 18,200 millones de dólares en estas instalaciones y una inversión indirecta de 54,000 millones de dólares. Porque un centro de datos, para muchas personas que no lo conocen, ¿verdad?, cómo es la famosa nube. Es donde guardamos el correo electrónico, la fotografía, este programa, donde todo se va almacenando. Dicen uno, está en la nube, pero no está en la nube etérea, que es una situación que la mayoría de las personas piensa. Los datos se alojan en un satélite, en el espacio. En realidad es un espacio físico, Sí. es tierra, una gran nave industrial o una pequeña nave industrial con servidores, ¿verdad? Antes todas las oficinas tenían un cuarto de servidores muy caliente, en donde ponían un clima o un abanico. Esos son los centros de datos hoy modernos, con sistemas de enfriamiento de primera generación, con sistemas de seguridad, porque nada puede fallar. No puede irse la luz, no puede incendiarse, no puede pararse ningún otro equipo. Entonces, estas cajas negras, literalmente, almacenan los datos de todas las personas que, aunque se sientan ajenas a esta industria, están prácticamente vinculadas a ella. Adriana, ¿Sí? ¿cuál ha sido la evolución de esta industria, de estos servidores o de esta nube llamada? ¿Hacia dónde vamos? Porque prácticamente pues, seguirá siendo o seguirá evolucionando porque todo va hacia allá. Llámese sistemas financieros, llámese lo que se llame. Desde un artesano que hoy puede vender sus productos a Europa, a Asia, hasta los grandes corporativos necesitamos la digitalización, ¿verdad? ¿Hasta dónde vamos? Y el reto que comentabas, Rogelio, tema energético. Necesitamos contar con una infraestructura energética suficiente y bastante para cubrir la demanda de la digitalización de la vida. Hoy estamos en una revolución digital, porque hoy las formas de hacer vida son absolutamente diferentes. La economía de los datos, ¿no? Absolutamente. Y quien piense que no está en ello, está mal, porque tenemos en México 120 millones de teléfonos celulares que ya traen una inteligencia artificial, que ya traen preferencias, que traen cookies y que las personas, por muy sencilla que sea su vida, ya dependen de esos dispositivos para vivir. ¿Y si podemos dar ese paso? Seguramente. Porque agua y electricidad es el motor de los centros de datos. Y ni tenemos agua, ni tenemos electricidad, ni lo vamos a tener con estas políticas públicas que está implementando este gobierno.
Mira, ¿A dónde ¿a vamos? dónde Como vamos? dicen ellos, ¿a Sí, dónde? ¿a dónde vamos a Está muy parar? bonita la narrativa, pero ¿a dónde vamos? Porque esa es nuestra realidad como país. Nosotros hemos trabajado mucho en estos temas, ¿verdad? Tema eléctrico. Tenemos que modernizar la red eléctrica. No porque no haya energía, sino porque la forma de transmitirla, esos famosos fierros que decimos no alcanzan para transmitirla. Eso lo tenemos que modernizar. Nosotros en este momento estamos invirtiendo más de 330 millones de dólares, por decir un dato preciso, solo en el estado de Querétaro, para modernizar la red eléctrica y que los centros de datos puedan contar con ese Pero como suministro iniciativa energético. privada. Sí, como iniciativa privada. Estamos trabajando de la mano con gobierno porque necesitamos planificar dónde va la inversión. Si los centros de datos, que no pueden dejar de existir, porque de hecho es un crecimiento exponencial el que estamos teniendo, se van a asentar, por ejemplo, en el norte de la República o en el centro, necesitamos redirigir un PRODECEN a que fortalezca estas partes de la República. Pero hay un tema que ahorita acabas de tocar, que es el del agua. Hace 20 años, Darío, era un tema, hoy no. La tecnología ha migrado tanto y ha sido tan buena en este sentido que ha suplido el uso del agua para enfriar un centro de datos con sistemas como los de un auto. Llenas tu radiador y ese radiador tiene que enfriar el auto. Hoy los centros de datos, por una única vez, llenan sus monitores, bueno, sus contenedores de agua, ¿verdad? Y esa agua te puede durar 50 años en uso. Entonces, el principal uso que hoy se le da en un centro de datos al agua es el personal, la limpieza, los servicios sanitarios. No es el agua y hoy ya no se encuentra dentro de las cualidades que nosotros buscamos para asentar un centro de datos, porque ya la tecnología cambió. No quiere decir que hace 20 años no haya sido, pero hoy es de esta forma. Claro. Adriana, mencionabas el caso de Querétaro, sin duda muy exitoso Sí. en la atracción de inversión en centros de datos. ¿Hay otros estados que estén peleando estos proyectos? Principalmente tenemos 3. El estado de Nuevo León, que tiene un potencial de generación de energía bastante importante. La transmisión es mucho más sencilla, ¿verdad? No tiene agua, pero no necesitamos agua. El estado de México, que es un estado que finalmente se encuentra con la mayor población en toda la República, está en el centro de México, que tiene suficiente energía para poderla transmitir hacia los centros de datos. Y el tema del agua, vuelvo al tema, no es lo mismo. Pero hay otra base importante en los centros de datos, en la industria, que es la conectividad. Estas líneas Las de redes. fibra que nos van a alimentar de todo lo que necesitamos para conectar. Nuevo León lo tiene, Estado de México lo tiene y también Hidalgo lo tiene. En esta zona de infraestructura que se generó, por ejemplo, del AIFA, es una zona muy adecuada para centros de datos, por ejemplo. Entonces sí tenemos polos de desarrollo Y en pendientes. cuanto es polos de desarrollo y en cuanto a regulación, porque son tecnologías que no solamente se quedan en México, aun cuando tengamos polos de desarrollo, son internacionales. ¿Estamos acorde para seguir creciendo y desarrollándonos? La tecnología que se utiliza en Estados Unidos, en Europa, en la India y en México es la misma. Hoy estamos ante centros de datos modernos, eficientes, y cada vez estamos empezando a ver más la diversificación de producir nuestra propia energía. El tema regulatorio está empezando a abrirse. Hace un año todavía no había bases eléctricas claras. El día de hoy tenemos ya una puerta muy importante, por ejemplo, el autoabasto o el abasto en isla de hasta 20 megawatts. Esa es una oportunidad muy buena como regulación para que haya más inversión en México. Las empresas globales sí se están fijando en México. Somos la segunda economía más importante de Latinoamérica, estratégicamente, geográficamente posicionados en el centro del continente americano. Y es algo importante comentar que un centro de datos tiene que estar cercano a la gente, porque un centro de datos tiene que contar con la tecnología suficiente y el acercamiento a la gente para que no exista esa ruedita que se llama latencia. La cercanía con la gente hace que las bases o que las redes o las ciudades de centros de datos sean más eficientes, que sean, y bueno, obviamente que México pudiera tener esas ciudades. Claro. Vamos a tener un México competitivo digitalmente, así como alguna vez fuimos un México petrolero.
Ujú, podríamos ser un México digital. claro. ¿Qué tan importante es el concepto de la soberanía de la información? ¿El gobierno cómo se ha comportado en términos de regulación de la nube y de la preservación de datos? Se ha comportado de una manera muy madura, diría yo, Darío, porque saben perfectamente que esa infraestructura como gobierno no la pueden tener. Tienen que traer la iniciativa privada a Ujú. tenerla. Pero lo que sí es que tienen también muy clara el tema de la soberanía de datos. Y hay datos que todos los mexicanos tenemos, como llámese CURPS, llámese multas, Biométricos, ¿no? llámese biométricos, llámese Salud. salud, que pensamos que sí podrían ser resguardados por estructuras administradas por el ente de gobierno. Porque el hackeo no está ausente en esta No, industria. no, bueno, lo sabemos que día a día existen millones de personas tratando de hackear, pero hay otro tema que es mucho más abierto, que es la foto de mi gato, que es la historia en Facebook, de TikTok. Todo eso me parece que nunca le va a quitar el espacio a los centros de datos privados, ¿sí? Porque eso no nos vulnera tanto como unos biométricos, Ujú, un tema de salud. Eso es otra situación ya menos personal, aunque también puede ser un riesgo. Por ejemplo, los gamers, ¿sí? claro. Ahora estamos viendo un tema de gamers con los niños que de pronto se llegan a enlazar con personas que no conocen, adultos que se hacen pasar por niños y demás. Esa parte, digamos que no se la podríamos cargar en un momento dado al Estado, pero sí tendríamos que ser más responsables en el uso precisamente de la tecnología. Eso ya nos toca a nosotros los ciudadanos. Pues una infraestructura básica para nuestra vida diaria, los data centers. Hoy pues aprendimos un poco más, el Muchas público gracias. también conoce más de cerca ya esta nueva industria. Y queremos agradecerte, Adriana Rivera, directora ejecutiva de la Asociación Mexicana de Data Centers, que hayas estado con nosotros esta noche. Gracias, muchas gracias. Gracias, buenas Rogelio, noches. María Elena, Darío. No cabe duda que en materia tecnológica de datos, de centros de datos, sigue avanzando México. Ojalá que se mantenga así, ojalá que no se trastoque, sino por el contrario, se siga impulsando este sector, ¿no, Darío? Pues es que los dos principales componentes de estos centros de datos pues son insumos como el agua y Claro. como la electricidad, a pesar de lo que nos decía la entrevistada de que se ha logrado sustituir el agua con Sí, nuevas con nuevas tecnologías, tecnologías, sí. sigue siendo el motor de los centros de datos. Sí. El sobrecalentamiento que se da en ellos hace intensivo el uso de líquido y México tiene un grave problema de distribución de agua y no se diga de electricidad. Sí, claro. es urgente en ese sentido que siga la inversión en el sector eléctrico, sobre todo en la parte de transmisión, porque quizá con estos proyectos pues ellos pueden autogenerar su electricidad, pero ya transmitirla, eso es potestad del gobierno y de ahí que se tenga que invertir pues de Y manera la importante. información y todo seguirá siendo en la nube. No hay de otro, ahí no podemos echar marcha atrás. Darío Celis, muy buenas noches. Buenas noches, Marilena Vega. Rogelio Varela, muy Marilena, buenas Darío. noches. Rogelio, Gracias buenas por noches. habernos acompañado. Recuerde que el próximo miércoles tenemos una cita aquí en Índice Económico. Hasta entonces.